Una de mis chicas en la empresa, yo la admiro enormemente porque fue una chica que su familia no creía en la educación. Su papá le decía, no, es que aquí necesitamos es plata. O sea, y eran 3 hijos y que fuera a estudiar el hombre, además, porque hay un tema de machismo detrás. Pero ella sola convencida, y hoy vendía salpicones en el estadio. Y con los salpicones del estadio estudió su universidad en las noches. Termina su carrera, ya es la contadora de la empresa, ahora el otro año va a empezar una especialización, y todo ha sido porque ella creyó definitivamente en la educación, a pesar de todas esas barreras o de esa falta de apoyo que recibe en su familia. Las zonas rurales en Colombia han sido las zonas más afectadas por la violencia y las más alejadas de muchas oportunidades. Y digamos que nosotros hemos aprendido como a entender, y no solamente a entender, sino como, hey, hay que hacer, porque es que lo que hacemos muchos de nosotros, muchos ciudadanos, y es quejarnos todo el tiempo. El episodio de hoy, señoras y señores, es una bomba atómica. Una bomba atómica. Primero que todo, quiero agradecer a Andy del futuro, que nos está apoyando, y Confama también nos está apoyando en este inicio. Y traemos a dos súper invitadas que han hecho por Colombia cosas maravillosas. Todavía como que lo pienso, si o no, a mí se me pone la piel de gallina por el aporte que han hecho, no solamente estas mujeres, sino por las organizaciones que representan a la educación de Colombia a unos niveles muy diferentes, muy diferentes. Sami. Bueno, en Conexiones Improbables tenemos dos cracks, yo digo así ahorita que estábamos hablando, mujeres que están haciendo un impacto impresionante en la educación, en su entorno. Entonces tenemos de invitada a Sandra Chica y a Mireya Bedoya. Gracias por estar aquí en este podcast, bienvenidas. Empecemos entonces con que nos cuenten un poquito quiénes son ustedes y qué hacen. Vale, pues si quieres, cualquiera. Vale, si quieres arranco. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de compartir con ustedes, de compartir lo que hacemos, de conocer a Mireya y su proyecto, que está precioso. Les cuento un poco. Soy Sandra Chica. Actualmente soy CEO de Aulas Amigas, una compañía que diseña proyectos de innovación educativa. Realmente llevo 15 años trabajando en la educación. Creo firmemente, soy apasionada por la educación. Y desde nuestra compañía lo que tratamos es de cómo cerrar brechas digitales. Sabemos que nuestros contextos son bastante complejos, principalmente en Colombia y en Latinoamérica. En nuestras zonas rurales muchas veces, o sea, los que vivimos en zonas como Medellín, Bogotá, pensamos que todo es igual, pero realmente cuando salimos una horita más allá en carro nos damos cuenta que el contexto cambia muchísimo, y realmente lo que buscamos es cómo llevar oportunidades a esos contextos a través de la educación y la innovación educativa. Bueno, ahora les cuento un poquito más. Esa era mi presentación. Excelente, no, gracias. Ahora todos miramos a Mireya. Miren, cuéntanos Bueno, gracias por la invitación. Yo soy una apasionada por la ruralidad, ¿cierto? Además porque crecí, me eduqué, y todo mi sueño ha sido, digamos, como en contextos rurales, en la periferia. Digamos que yo defino esas lejanías de las grandes ciudades y los municipios, aquellas periferias que a veces no se alcanzan a ver, y que hay personas que le apuestan a una transformación a través del arte, la educación y la cultura. Entonces digamos que ahí yo fui una de esas soñadoras, con otras amigas más, en tener este proyecto, y que es, digamos, un proyecto muy hermoso, apasionante, muy retador también, porque es como una organización sin ánimo de lucro, en el que siempre le apostamos para el bienestar de un territorio, ¿cierto? Entonces digamos que esa es mi pasión, ese es mi deseo, y siempre pensando y mirando y conversando con el otro. Digamos que esa es Mireya Bedoya. ¿Qué nota? Ya que hablamos de Mireya y Sandra, ahora cuéntenos, porfa, ¿cuál es el propósito de las organizaciones a las que ustedes hacen parte? Vale, pues nosotros buscamos transformar la educación a través de maestros que inspiran en nuestro eslogan, y nace de la historia, sí, es hermoso, nace de la historia de nuestro fundador es Juan Manuel Lopera, un emprendedor que cuando estaba en el colegio, vivió en esa época fuerte de la violencia en Colombia, pero un maestro quería arrebatarle a esos niños a la violencia y quería ocupar sus espacios, sus tardes, en vez de que estuvieran andando en malos pasos, como decimos en Medellín, crea un semillero.
Ese semillero es un semillero de tecnología y Juanma empieza a despertar un sentido de la curiosidad muy grande por crear y empieza a crear muchas cosas. Entre ellos crea un primer sistema de comunicación, hagan de cuenta en esa época el Skype del momento, se lo vende al SENA y hace su primer millón, entre comillas. Y con ese primer millón crea aulas amigas y empieza a crear tecnología para maestros que inspiran. Él dice, a mí mi maestro me cambió la vida, yo sé que los maestros pueden cambiar vidas, ¿cierto? Sí. Ese es el real propósito de un maestro. Y con esa tecnología inicialmente empieza a crear proyectos, la empresa comienza a crecer. Al inicio solamente era un dispositivo que lo digo solo, aunque en ese momento era wow, lograba convertir cualquier superficie, una pared, en una pizarra interactiva. En cualquier contexto, sin necesidad de tener la pizarra gigante que todos conocíamos. Pero ha evolucionado muchísimo y bueno, ahora les cuento un poco más, pero estamos hablando de ese propósito. Del propósito es transformar la educación a través de maestros que inspiran con una fórmula que tenemos y es unir tecnología más pedagogía igual a innovación educativa. Súper, excelente. Me encanta eso, estaba pensando en una peli que me vi, no se puede hacer spoiler a la peli, pero se trataba de eso, de un maestro que llegó a un territorio así como muy rural, con problemas, y creó en los niños esa curiosidad por aprender y por que ellos creyeran que podían lograr sus sueños, ¿no? Entonces ¿Radical? Ajá, no. Sí, ya lo dijo ella, pero es la importancia de tener un maestro, o sea, que sí de verdad cambian la vida. Sí, a mí también me inspiraron muchos maestros y creo que por eso es que estoy en el proyecto y le apuesto 100% al proyecto. El propósito de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, digamos que ese es el por el que nos levantamos todos los días, y es construir una ruralidad sostenible con mejores capacidades y oportunidades a través del arte, la educación y la cultura. Y ahí trabajamos mucho el tema de la creatividad y nuestras grandes herramientas o nuestros grandes acompañantes en esos caminos que nosotros tenemos a diario por las veredas del municipio de Retiro es el libro, es la música, son los instrumentos. Es ese papel en blanco que a veces nos vamos y acompañamos a los niños en las escuelas y ellos nos los llenan de creatividad y de esos deseos, sentimientos, frustraciones también que nos cuentan a través de los escritos. Entonces digamos que ese es el propósito del laboratorio, que las personas encuentren ese espacio en donde se puedan expresar libremente, sin ninguna atadura y que sientan que por el hecho de estar en la ruralidad no merecen espacios que les posibilite tener otra formación diferente a la que se tienen en las escuelas rurales. Entonces digamos que eso es lo que es el laboratorio. Me encanta. Todas las dos en educación, pero desde un ámbito totalmente diferente. Pero miren que aquí viendo las notas de lo que cada una decía, todas decían, bueno, a ti te inspiró y te motivó un profesor, que aquí en mis notas, ¿qué las mueve a hacer eso que hacen? ¿Qué es lo que las mueve? Bueno, realmente yo soy de profesión nada que ver, soy ingeniera administradora, mi maestría es en economía, me soñaba cuando salía de la universidad como todos mis compañeros trabajando en Sura, en Bancolombia, pero mi práctica profesional la hice con la Alcaldía de Medellín en el programa pues, Practicantes de Excelencia y fue en la Secretaría de Educación. Cuando llego a la Secretaría de Educación comienzo a conocer un programa muy bonito que pues, se había sostenido en el tiempo, donde en ese momento era una empresa del sector privado, una universidad y un colegio apadrinando, un colegio privado apadrinando un colegio público. En su momento se llamaba Escuelas y Colegios de Calidad y empiezo a relacionarme con la educación, con la importancia de la educación, de ver cómo realmente la educación cambia vidas, pero además de ver cómo todos los actores pueden influir en la educación, porque si ven estaban los tres sectores, el sector privado con esta empresa que de alguna manera tiene otro tipo de procesos, un colegio privado, perdón, que pues que sabemos que en nuestro país son colegios con altos estándares de calidad y el gobierno como tal apoyando, ¿cierto? Entonces éramos los tres y comienzo a darme cuenta que la educación cambia completamente las vidas y desde ahí no he parado de trabajar en educación, luego empecé en una empresa, luego fui directora para Latinoamérica de una ONG
que se llama Virtual Educa, que trabaja proyectos en toda Latinoamérica, y empiezo a ver no solamente la educación, sino por el otro lado, cómo la tecnología empieza a emerger en estos últimos años a grandes velocidades, y cómo realmente, pues, si bien ya tenemos brechas en nuestros países, tenemos un gap muy grande, cómo debemos trabajar para no quedarnos atrás, y cómo si nos estamos quedando atrás en lo urbano, cómo no podemos permitir que en las zonas rurales, en la periferia, como llama Mireya, lograr que esto llegue y que logremos tener maestros formados para que puedan formar nuestros estudiantes para estos grandes retos que tenemos al día de hoy. Entonces me mueve que estoy convencida de que la educación hace la diferencia, soy producto de la educación pública, soy de la Nacho, orgullosa, feliz, y sé que puede cambiar muchísimas vidas. ¿Qué nota? Súper. Mireya, ¿qué te mueve? ¿Qué me mueve? Me mueve también el creer que la educación cambia, y no solamente desde la institucionalidad, sino también desde la familia. Y pasa mucho en la ruralidad, y es que a veces la familia no cree mucho en la educación, ¿cierto? Por muchas razones. Mi hijo tiene que empezar a trabajar, yo no tengo la posibilidad o la capacidad de pagarle a mi hijo una educación superior. Entonces digamos que nosotros, y desde que estoy como en la dirección del laboratorio, es un trabajo que hemos empezado a hacer, como comprender con el padre y con la propia familia lo importante que es la educación y que cambia vidas, ¿cierto? Y que eso mismo que decís, a mí también me cambió. Yo de una zona rural, yo soy de una vereda, felizmente, se llama Pantalio, que es del Retiro, una vereda hermosísima, y el sueño mío, como de muchos amigos que tuve, digamos, en ese entonces en el colegio, era poder entrar a una universidad, pero eso era imposible, o sea, eso era un sueño lejano, además en la ruralidad, pero igual soñábamos. Yo recuerdo que soñábamos mucho en poder estudiar en la universidad, pero no, eso es imposible, solamente pueden acceder los que tienen dinero, ¿cierto? Un poder adquisitivo. Y digamos que en ese camino me fue llevando a estar en este proyecto, y en Gloria, que es una gran maestra, una de las tantas maestras que he tenido en mi vida, en creer en los jóvenes, ¿cierto? En ese entonces ya era mucho más joven, y ella creyó mucho en nuestras ideas y en nuestra vitalidad. Ella decía, los jóvenes tienen unas ideas enormes, una vitalidad para hacer, en esa locura, en esa rebeldía, también hay que escucharlos y hay que entenderlos, y nos escuchó y nos entendió. Y eso es lo que me mueve, hacer entender o comprender con la familia o con el otro que la educación, el arte y la cultura cambia vidas, totalmente. Eso es lo que me mueve, y me mueve caminar, y me mueve vivir, y me mueve soñar y leer, me mueve muchas cosas. Que no. Tú me haces pensar en... Primero te tengo que dar las gracias porque hace poquito me encontré con un libro divino que se llama El Gran Escape, de Angus Deaton. Este tipo es Nobel de Economía, de hace unos años, y narra lo que ustedes están diciendo, en cierta medida. Y de verdad, gracias, porque yo nunca me hubiera imaginado tan pronto tener una conversación en vivo de lo que este señor propone. Gracias. Y montándome entonces en lo que tú estás diciendo ahorita, o lo que usted nos están compartiendo, cuéntenos así como recogiendo con una malla, quizás ya lo han dicho, pero qué rico ponerlo acá al frente y como en frases. ¿Cuál es el aporte que ustedes le hacen a Colombia, a la Colombia del presente, a la Colombia del futuro, a través de sus organizaciones? Bueno, de nuestro lado hemos identificado que hay 4 barreras muy importantes que no permiten el real desarrollo de nuestras regiones, y sobre todo las zonas rurales. Una, pues realmente es el alto costo de la tecnología, por ejemplo. La segunda es la falta de recursos y contenidos pertinentes y contextualizados. Si bien estamos en un mismo país, tenemos zonas completamente diferentes. No es lo mismo un colegio en Medellín, público, que un colegio en Santa Elena, que sigue siendo Medellín, público, más rural, pero ahí nos vamos más arriba, un colegio en Anorí, en Yondó, bueno, en otro tipo de lugares. Por ejemplo, tenemos un proyecto en Remedios, a 3 horas de la cabecera municipal. Entonces, ese es contenido contextualizado. El tercero, en un mundo como el que estamos ahora, que vive una carrera vertiginosa por la tecnología, que nos está hablando de inteligencia artificial, pues ya todos estamos con ChatGPT y todo esto.
realmente la educación se está quedando atrás y se ha venido quedando muchísimo más atrás de lo que estaba. Pero por último, y es la barrera más grande que nosotros tratamos de abordar y es el enfoque o el aporte más grande que nosotros hacemos, es cómo lograr maestros con una formación pertinente y adecuada para nuestros chicos, ¿cierto? Nuestros maestros tienen grandes desafíos y más ahora, tienen grandes desafíos porque realmente por nuestra forma, nuestro sistema educativo es un poco difícil que ellos estén actualizados en lo que está ocurriendo, ¿cierto? Sí. Entonces pasan por una universidad, pero muchas veces la universidad se demora en actualizarse, entonces ¿cómo lograr mantener a nuestros profes actualizados para que nuestros niños realmente respondan? Muchas veces los niños saben utilizar más tecnología que nuestros profes, claro. Sí, totalmente. Y llegan al aula donde siguen teniendo el mismo tablero, donde hay procesos completamente estáticos y nuestros niños se aburren. Entonces, ¿cómo logramos? Hay otros estímulos, ¿cómo estimularlos de otra forma? Y cómo que nuestros maestros se vuelvan inspiradores reales y no solamente usando tecnología, porque todo el mundo piensa, no, es que obviamente tú eres súper fan de la tecnología, solo la tecnología. Realmente la tecnología es una muy buena herramienta, pero ¿qué pasa cuando no hay tecnología? Entonces ahí va la creatividad, lo hablamos ahora, la creatividad del maestro, las metodologías, hay metodologías activas, cómo llevo gamificación al aula sin tener tecnología, cómo trabajo un proyecto ABP sin tener tecnología. Todas esas metodologías pedagógicas es lo que tratamos de llevar al aula para transformar las prácticas pedagógicas de nuestros maestros. Ese es el aporte que nosotros queremos pero llevar. antes de pasar la palabra a Mireya, ¿qué es un proyecto ABP? ABP, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo tomar un proyecto de la comunidad? No sé, en este momento tenemos proyectos agrícolas, ¿cierto? Agrícolas o de medio ambiente. Tenemos un problema con las aguas residuales. ¿Cómo lograr que nuestros chicos, que se unan profesores de diferentes áreas, que trabajen en ese proyecto conjuntamente, utilizando tecnologías, utilizando design thinking, bueno, utilizando un montón de herramientas que tenemos? A mí me surgió una pregunta así en esto, antes de ir a donde Mireya, y es, ¿qué resultados con todo esto que tú cuentas? Porque yo pienso en mi papá, que es docente también de un pueblo rural, donde no hay mucha tecnología, y él siempre está como mirando qué les puedo enseñar a los niños que se diviertan, que quieran aprender, porque siempre se está quejando que los niños están muy groseros, que no sé qué, que muy ya no duro, que le quieren pegar al profe, o sea, cosas así. Entonces pensaba, ¿qué impacto esas metodologías que mencionas aquí has visto para mejoría para el docente y también para los alumnos? O sea, ¿cómo los ha impactado positivamente? ¿Qué resultados han tenido? Claro, nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, un componente que lo llamamos de sostenibilidad, que se llama la red de embajadores aulas amigas. En esa red buscamos, después de que vamos a un territorio, los proyectos tienen un inicio y un fin, se acabó el proyecto, ¿cierto? No nos podemos quedar, el presupuesto se acabó hasta ahí, pero la idea de nosotros es no dejarlos solos. Esta red busca seguirlos acompañando a través de webinars, talleres, y crear unas experiencias significativas. Les enseñamos a sistematizar su práctica. En este momento tenemos 1000 experiencias significativas que nos han llegado de profes que han pasado por nuestro proyecto y las estamos llevando a un mapa interactivo donde la idea es mostrar esos impactos. Entonces, te voy a contar una profe, Liliana, de La Guajira. Liliana pasó por un proceso de formación con nosotros, se contrató USAID durante la pandemia para que ella aprendiera a dar clases de una mejor manera, virtual, porque tenía un gran reto en pandemia, no estaban en el colegio, y Liliana empieza a recibir nuestra formación, empieza a aplicar gamificación en el aula y crea unos proyectos hermosos con sus estudiantes. Liliana no solamente transforma esa forma de dar su práctica, sino que presenta el proyecto en México, le dieron un premio, se ganó un doctorado honoris causa en una universidad mexicana, o sea, es una maestra realmente que inspira. La trajimos aquí a nuestra sede, a la sala de experiencias, o sea, nos ha contado todo lo que ha logrado después de recibir una formación. Entonces, como estas metodologías les transformó no solamente la vida a ella, sino la vida de los estudiantes que ella impacta. Súper lindo eso. Wow, está dando un impacto grande. Enorme. Mire, ¿Con qué vendrá Mireya? Bueno, contigo. Agárrense. Sí. ¿Qué aporte? No, creo que es una historia viviente. Sí. Desde tu experiencia también, porque tú eres ahí. Yo creo que también históricamente sabemos que las zonas rurales en Colombia han sido las zonas más afectadas por la violencia y las más alejadas de muchas oportunidades, ¿cierto? Y digamos que nosotros hemos aprendido como a entender, y no solamente a entender, sino como, hey, hay que hacer, porque es que lo que hacemos muchos de nosotros, muchos ciudadanos, y es quejarnos todo el tiempo.
¿cierto? Ay, es que el país está como está. Bueno, en fin, un mundo de cosas que pasan y nosotros hemos entendido que, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que sacudirnos todo el tiempo y hay que buscar soluciones y hay que empezar a cambiar un poco esa visión de hey, no nos quejemos, hagamos algo por el país. O sea, desde lo que yo sé hacer, ¿cierto? Desde lo poco conocimiento que he adquirido hasta el momento, venga, hagamos algo por el país, pero no lo hago yo, sino que venga, conversémoslo. Y nosotros también hemos entendido que los profes, nosotros no le decimos profes, sino maestros, más que un conocimiento que usted debe impartir, debe tener vocación. O sea, si usted no tiene vocación por lo que hace, independientemente de que sea un profe, maestro, la profesión que tenga, yo creo que lo primero que debemos tener es vocación. Y es que algo nos mueva a nosotros para que eso que me mueve a mí pueda tratar de mover al otro, pueda tratar de mover a una sociedad. Entonces, digamos que yo creo, y lo que dije ahorita, la educación me inspira y creo firmemente en eso. Entonces, digamos que ahí es como, no sé si respondí la pregunta, me fui por otro lado. No, como que no, semejante aporte. El aporte que están haciendo. No nos quejemos, hagamos, eso es un gran aporte. Sí. Ve, y yo quisiera preguntarte, como el enfoque de ustedes es, si entiendo bien, arte, música, el hagamos, ¿cómo se manifiesta y cómo se manifiesta en aporte sustancial pues a la región? Somos convencidos de que las palabras, los pensamientos y los sentires de los niños y de los jóvenes tienen que ser escuchados. Hay que escucharlos. Muchos dirán como, no te metas en las conversaciones de adultos en los niños, ¿cierto? Silencio que estoy hablando en ciertos espacios. Pero nosotros decimos, ellos tienen mucho que contarnos, tienen un mundo de cosas que contarnos y conocen la realidad desde otra manera, desde otras visiones. Entonces yo creo que la clave de lo que ha tenido el laboratorio es, venga que aquí hay un espacio para escucharte. Hay un espacio para escucharte de tus dolores familiares, personales, pero también sociales. Los niños nos cuentan y los jóvenes nos cuentan qué pasan en sus territorios y que hay personas que no los escuchan, ¿cierto? Y en las instituciones pasa como, venga que usted tiene que aprender esto y ya. No, venga que es que usted también puede enseñarme a mí, venga que podemos hacer ese aprendizaje mutuo. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros hemos entendido de que todos necesitan ser escuchados. Y hace poco incluso, aquí hago como la cuñita, pero es porque nos emociona mucho, recién publicamos un libro hermosísimo que se llama Palabras entre montañas y son escritos que hacen los niños y jóvenes sobre sus territorios a través de preguntas creativas que ellos nos cuenten. O sea, yo no solamente le voy a preguntar, cuénteme qué hay en su vereda, sino como a través de eso que usted observa, hay una pregunta. Van a encontrar en ese libro una montaña rusa, emoción, pero también mucha tristeza, mucho dolor. Una de las tantas preguntas que van a encontrar en ese libro es, ¿qué observas en el mundo de tu mamá? Fuera de esa parte física, de esa parte física que vemos a nuestras mamás, hay un mundo que posiblemente la mamá no lo cuente, la mamá, pero lo expresa de otras maneras. O cuénteme qué observas en el mundo de tu papá. Y hay un niño que nos cuenta por ahí, de una vereda, no lo voy a decir el nombre, que incluso en el libro tampoco está, nos responde una fuerza de metal porque pega durísimo. Ay, Sin necesidad su papá le pega, o sea, obviamente de entrada no te dice, ¿cierto? Exacto. De entrada no te dice. Pero nosotros hemos entendido que hay que escucharlos para entender qué es lo que está pasando en esos territorios. Ve, y una pregunta que me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo, y eso es un gran aporte. Bien, ustedes, si entiendo bien, están reivindicando con los niños, oiga, háganse escuchar, y ustedes también con los papás están haciendo ese trabajo, oiga, escuchen a sus chiquitos. Sí, lo que yo les decía ahorita, o sea, nos hemos encontrado con casos como el papá dice como, usted va a estudiar solo secundaria, ¿cierto? O no creo que alcances a estudiar porque me debes ayudar a trabajar y eso está bien, pero hay sueños y deseos que tienen estos chicos, entonces como darles la importancia o hacerles entender a los padres, a las familias, de que la educación cambia tu vida, cambia la vida de su hijo, cambia la vida de su familia.
a través de muchas maneras de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que también hacemos un trabajo con los papás, porque usted no hace nada si usted hace un gran trabajo en la institución con los niños y jóvenes, si el papá cuando llega a la casa le va a decir, venga, que es que usted no aprendió nada ya, venga, yo le enseño a hacer esto, ¿cierto? Entonces, con las familias hemos entendido que hay que hacer un trabajo también enorme. Y ahí hay un proyecto que surgió en medio de la pandemia que se llama Mochilas, Biblioteca en Casa, Mochilas Viajeras, Biblioteca en Casa. Y es llevar libros de interés para la familia, para que la familia, valga la redundancia, realice actividades alrededor de esos libros que nosotros les llevamos. Entonces hemos entendido como el trabajo no solamente es en la escuela, sino con las mismas familias, para que comprendan y sientan lo importante que es la educación, que es el arte salva, ¿cierto? Sí. Y hemos entendido que te despierta un mundo de sensaciones, de emociones, de pensamientos, y que tú los puedes expresar de la manera más, de muchas maneras, a través de la pintura, a través de la escritura, a través de la literatura, en fin. Entonces digamos que ahí ha sido un trabajo que no hemos parado, y que ha sido muy gratificante, porque hay experiencias ya muy significativas que nos ha llevado a entender que el proyecto sí vale la pena en el territorio. El arte salva. Oye, yo tengo una curiosidad, antes de mandarle a usted la palabra para la yo estoy aquí que me pregunto una cosa. Yo me estoy muriendo de ganas por una cosa. Pero dale, yo me aguanto. Tú dijiste ahorita, para nosotros no los llamamos profesores, los llamamos maestros. Cuéntanos la diferencia para estos bichos, sobre todo Sami y yo, que no estamos metidos en el mundo de la educación. ¿Cuál es esa diferencia? Y también para los que nos están viendo. Bueno, desde nuestras conversaciones internas en el laboratorio, pues, y con mis compañeros, hemos entendido, bueno, profesor es aquel que imparte un conocimiento, pero maestro es aquel que inspira, que te inspira, ¿cierto? Maestros por lo menos. Exactamente, o sea, es aquel que te inspira y que te posibilita también tú poderle enseñar a ese gran maestro, ¿cierto? Esa conversación, porque es que a veces nosotros, y yo lo digo también por experiencia, a aquellos profes les teníamos miedo, ¿cierto? Ay, no, es que usted es el único que sabe y yo vengo aquí solo a aprender. No, aquel maestro es que también es el que te escucha, el que siente que tu palabra vale, que tu pensamiento vale. Yo me imagino entonces que ustedes no le llaman a los estudiantes alumnos, porque alumno es sin luz, ¿no? Eso, sí, nosotros decimos estudiantes. Y para mí es eso lo que dice Mireya, profesores cualquiera, pues no cualquiera, sino es una profesión, llamémoslo así, y maestro es una vocación, que tú lo decías. Tiene que amar el resumen, eso. Sí. Bueno, yo las escuchaba y yo creo que me quedo impresionada de los aportes tan grandes que hacen, porque yo creo que lo que aprende uno de niño, eso le queda para el resto de la vida. Yo las escucho, estoy pensando en mi profe de educación física que se quedó para mi vida para toda la vida. Pero hablando del tema empresarial, o sea, ¿qué tan importante es la educación? Porque tú, Sandra, estabas diciendo como que la educación del gobierno tradicional se ha quedado un poco corta, de pronto no tiene los mismos recursos para colegios fuera de un espacio urbano. Entonces, ¿cómo cada una desde sus empresas, cómo aporta tanto para que vayamos creciendo, para que vaya evolucionando, digamos, el tema de la educación? Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son estas empresas que no son del gobierno como ustedes, que aportan al tema de la educación en nuestro país para construir? Entonces yo quería que ustedes me dieran me voy a adelantar aquí a las preguntas que tenía, porque esto es bien importante para nosotros, cómo desde la educación se puede cambiar la narrativa de las empresas, en este caso desde sus puntos donde están ustedes, cambiar esa narrativa de construir país, de aportar a la sociedad, de aportar a los niños, todo lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo pueden desde su escenario cambiar esa narrativa para las empresas? No sé si está clara la pregunta. Creo que son muchas, pero voy a intentar empezar. Si fui como dos ahí. Me voy hacia atrás, pues realmente nosotros somos una compañía que nace con una persona, como les contaba, con Juanma, que es emprendedor, y Juanma no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. O sea, aquí donde vemos, Juanma fue inspirado por ese maestro, empieza a crear tecnología, pero no fue a la universidad. O sea, es un emprendedor autodidacta. Cuando él crea la empresa, pues él la crea con, digamos, y él lo dice, con una falta de estructura que de pronto una universidad
lo hubiera dado, ¿cierto? Pero lo logra rodearse, que también ahí es como hay un talento, o sea, la importancia de tener un equipo talentoso para crear empresa. Y empieza a crear muchas cosas. Entonces, el primer aporte que yo considero que las empresas o el tipo, por lo menos que somos aulas amigas a la sociedad, es que realmente hay ciertas innovaciones que no van a surgir en lo público, ¿cierto? Es muy complejo que lo público, por lo que debía ser, por su papel en la sociedad, pues no tiene ni la capacidad, ni el presupuesto, ni la agilidad que se requiere en el mundo actual para hacer ese tipo de innovaciones. Por eso la mayoría de innovaciones del lado empresarial, del lado de grandes plataformas educativas, tecnología educativa, nacen principalmente en las empresas y no en lo público, ¿cierto? Entonces, ver cómo esto es valorado, cómo es no satanizar ese rol, que tú lo decías, porque es que las empresas estamos creando innovaciones que esperamos que lleguen al aula y transformen la práctica pedagógica. Nosotros, digamos que en muchos años habíamos logrado vivir en Medellín, como yo les conté de dónde vengo, vengo de esa unión de Universidad, Empresa, Estado, que la amo y creo profundamente, porque logramos hacer muchas cosas. Juan Manuel fue apoyado por los diferentes fondos, por Ruta N en su momento, fue apoyado por el SENA. Entonces, lograr como todo ese ecosistema que hay alrededor de la educación lo logra. Eso respondiendo a una pregunta. ¿Cómo lo hacemos al interior? Yo soy fruto de la educación, a diferencia de Juanma, que no fue a la universidad. Yo sí fui a la universidad, soy fruto de ella, y trato de que el equipo, yo me encuentro con un equipo muy bueno, y con algunas personas que apenas empezaron su educación, otras que ya lo tenían. Entonces fomentamos muchísimo la educación porque creemos en ella. Tenemos un auxilio de formación, tenemos unos clubes de aprendizaje entre el equipo. Tengo una chica que, mire, ahorita que estaba hablando Mireya del tema de que hay que moverse, hay que hacer. Yo tengo una frase que me encanta, que es: por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Entonces veo cómo realmente es eso, o sea, sí puedo tener 20,000 sueños y puedo estar suspirando, quiero esto, quiero una casa, pero si tú no te mueves, si tú no haces, no vas a lograr nada. Una de mis chicas en la empresa, yo la admiro enormemente porque fue una chica que su familia, como lo contaba Mireya, no creía en la educación. Su papá le decía, no, es que aquí necesitamos es plata. O sea, y eran 3 hijos y que fuera a estudiar el hombre, además, porque hay un tema de machismo detrás. Entonces, que fuera a estudiar el hombre, ella no, pero ella sola, que eso es muy raro, sola, convencida, y hoy vendía salpicones en el estadio. Y con los salpicones del estadio estudió su universidad en las noches. Cuando yo entré a aulas, ella era la analista contable, pero termina su carrera, ya es la contadora de la empresa. Ahora el otro año va a empezar una especialización, y todo ha sido porque ella creyó definitivamente en la educación, a pesar de todas esas barreras o de esa falta de apoyo que recibe en su familia. Entonces, realmente la educación es un componente diferenciador completamente. Bueno, y ahí estábamos hablando de la importancia. La pregunta clara era, ¿cómo crees que la educación puede contribuir al cambio de la narrativa sobre las empresas y los emprendimientos? Entonces, súper claro eso que están haciendo, que hizo, ¿cómo se llama el jefe? Juan Manuel, el fundador, el jefe. Impresionante, que mira que él no estudió, no fue a la universidad, pero vio una necesidad y vio, queremos darle algo mejor a los niños, y ese es un aporte súper grande que hace esa empresa al país, que me parece. Yo diría no estudió formalmente. Sí, porque un maestro sí pasó por su educación básica, su mamá le dio educación básica en un colegio público, y su maestro y seguramente se ha formado y ha estudiado. No, es toda la vida. Súper teso, es un genio. Claro. Juanma estudia solo, aprende de todo, ¿sabes? Un teso. Claro, lo que pasa es que es autodidacta. Exacto. Mire, ¿y cómo crees tú? Yo creo que nosotros hemos entendido que es cambiar un poco la conversación que tenemos con los aliados, ¿cierto? Muchas organizaciones que conocemos, pues como Laboratorio del Espíritu, antes decíamos como, venga, apoye este proyecto, ¿cierto? Venga, ayúdeme a este proyecto. Y hemos cambiado un poco como esa conversación, y decimos, venga, que yo tengo este proyecto, usted cómo quiere ser aliado de este proyecto. O sea, hay que cambiar un poco esa narrativa de decir, yo que soy una organización sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida, ¿cierto? Tengo esta idea, tengo este proyecto, venga usted, ¿cómo puede ser aliado? Digamos que esa es una de las claves que hemos encontrado nosotros, o de ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo en el Laboratorio del Espíritu.
Y otra que también creo mucho y es, venga, rodéese de buena gente, ¿cierto? Rodéese de buenas ideas, de gente que les mueva, ¿cierto? Que le mueva también ese propósito y que también crean, digamos, en ese proyecto. Entonces, en este momento estamos en un momento, valga la redundancia, en el laboratorio en el que todos los que hacemos parte del proyecto creemos enormemente en el proyecto, ¿cierto? Y siempre vamos firmes a ese propósito que tiene el Laboratorio del Espíritu desde todos los ámbitos que tenemos: música, literatura, escritura, pintura, agenda cultural. Entonces digamos que también es la clave, rodéese de buenas personas y que tengan esa vocación y que los mueva también a hacer lo que hacen. Me llama la atención el lugar desde donde responde esta pregunta. ¿Cómo cambia la narrativa? Y tú dices, hemos buscado apoyo. ¿Tú nos puedes contar qué tipo de organizaciones los han apoyado? Porque de verdad me llama mucho la atención desde donde tú abordas la respuesta. Pues grandes aliados que ha tenido el Laboratorio del Espíritu, muchos, en su mayoría, pues el 90% es organizaciones sin ánimo de lucro, pero también entendiendo que la parte gubernamental es supremamente importante para tener también ese proyecto. Pues a nosotros los aliados son la Fundación Fraternidad Medellín, Fundación Sofía Pérez de Soto, Fundación para la Enseñanza de los Oficios del Banco de la República, Fundación MUB, empresas, Línea Directa, Cardif. Bueno, entonces digamos que hay muchas, tenemos como 8 o 10 organizaciones que creen en el proyecto y que son aliados para que eso se dé. ¿Qué las mueve a ellas? Apoyarlos. Yo creo que lo que los mueve es, primero, el contexto en donde estamos, ¿cierto? ¿Quién creyera? El Retiro históricamente fue un municipio muy golpeado por la violencia. Hace ya 20 yo lo digo, digamos, desde mi experiencia, que viví la violencia desde niña en mi vereda. Y es, digamos, un poco el antecedente que ha tenido el Retiro, y que lo que nosotros hemos hecho como a través de esto que nos pasó, venga, no nos quedemos como en esa historia, que hay que contarla, ¿cierto? Que hay que contarla, pero venga, cuénteme otra historia que posibilite un avance, ¿cierto? O un muy buen desarrollo del territorio. Entonces yo creo que ellos creen mucho en el proyecto. Es que hay organizaciones que son aliados del laboratorio desde que el laboratorio existe, hace ya 14 años. Y lo que pasa mucho en las fundaciones, organizaciones, es que te apoyan o que son aliados 5 o 6 años y ya luego te sueltan y te toca a ti buscar y tocar puertas todo el tiempo. Pero nosotros hemos contado como con ese grandes aliados que han creído en el proyecto. Y otra cosa y otra clave que yo no lo había dicho, y es, el laboratorio tiene procesos de largo aliento, ¿cierto? No es una actividad que tú haces hace un mes, un año, y luego ¿qué pasa? Sino proyectos de largo aliento en el que acompañamos o estamos con los niños desde 4 o 5 años o desde bebés, y no los soltamos en 11, sino venga, sigamos este proceso, y hemos tenido resultados maravillosos, ¿cierto? Chicos ya estudiando en la universidad, que incluso están trabajando con nosotros en el laboratorio, y que sí se puede. Quizás es que tú me corriges si de pronto voy a decir una barbaridad. Quizás es que ustedes han demostrado como ONG ser costo eficientes. Pues eso lo pienso yo, sobre todo por el impacto que ustedes generan, porque tienes toda la razón. ¿Cuántas organizaciones apoyan 1, 2, 3, 4 años, pero ustedes los han apoyado? Yo quiero meter aquí la cucharada, decir que esto me parece supremamente importante y resaltarlo, porque desde mi contexto, que yo vengo de un pueblo, como ahí entre Chocó y Antioquia, donde solamente está el gobierno, ¿cierto? O sea, donde yo pueda estudiar, me refiero a que está el colegio, pues, apoyado por el gobierno, y no hay una opción más, y seguramente, pues, si yo no hubiera salido de allá, no vería otras posibilidades. Entonces, me parece importante promover este tipo de empresas, de organizaciones que generan estos espacios. Yo pensaba, imagínate que no esté el Laboratorio del Espíritu en el Retiro donde está. ¿Qué pasaría con estos niños que llegan y dicen que la mamá pega muy duro porque tiene ¿sí me entiendes? Es una cosa muy fuerte. Entonces,
sí hay que apoyar estos, sí se construye con el sector privado, hay iniciativas súper bonitas, hay iniciativas que impactan y que valen la pena apoyar y que cambie esa narrativa. Yo, digamos, viéndola desde mi contexto de tal vez estoy en un pueblo y no hay opción para mí, porque solamente lo que puedo tomar en el colegio, pues por el gobierno y ya se acabó ahí. Entonces sí hay otras maneras de hacerlo que me parece importante que lo resaltemos. Oigan, Sandra, escuchándolas. Mireya, ¿ustedes tienen alguna pregunta que hacerse la una a la otra? ¿Cuándo nos podemos sentar a conversar? Estamos conversando. Esta pregunta es una sensación. Okay. No, estaba pensando lo mismo, precisamente le estaba diciendo a Mireya que es increíble que no la hubiera conocido antes, que me encanta, que gracias por este contacto, porque creo que hay muchas cosas que tenemos enormes en común y que podemos hacer muchas sinergias muy bonitas. Me encanta. El Retiro es un territorio para nosotros muy bonito, tuvimos un proyecto lindo hace 1 año y medio allí, con personas, un talento impresionante que hay en la región, o sea que ya, saliendo de acá. Entonces la pregunta sería algo así como, ¿cuándo nos echamos el primer el cafecito, tinto? sí. ¿Cuándo nos tomamos el café? Nos tomamos el café. Bien. Oigan, chinitas, ya para ir cerrando. Y qué buena conversa, ¿no? Sí. Wow. Recomiéndenos, porfa, un libro, un podcast, una película, un cómic, lo que sea. Wow. Y obviamente que tenga que ver con esto, porque ustedes acá ya nos han dejado súper inspirados. Sí. Algún libro, podcast, lo que sea, que recoja la esencia de esta conversación. Yo Porque tengo se uno que se mira, como que va a No, decir. yo tengo muchos, no me acuerdo Ok. igual, pero yo tengo uno que siempre, y que me marcó, ay, Dios mío, y me marcó por mucho. Uno, porque me tocó leerlo en la universidad y hacer un trabajo tan terrible. Pero también, más allá de hacer el trabajo, me marcó mucho. Y yo lo relacioné en medio de la pandemia, no sé si lo han leído, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Sí. Ay, sí. No lo conozco. Ese inicio. Sí, es buenísimo. Ese libro ¿cómo es... empieza ese libro? Y en Dios este mío. momento me estoy leyendo de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Bello, ¿no? Bello. Es un... Y es ¿Y por así, qué lo ven? Pero a la ¿Cuál luz la de tus remesa? ojos, no, es que me parece No vayan a divino. hacer spoiler, por favor, pero ya lo van a No, anotar pero es aquí. que si hago yo esta pregunta y tú traes ese par de libros, ayúdanos a ver a través de tus ojos por qué aparecen esas dos obras de arte aquí en este escenario. ¿Por qué no lo tenemos que leer? Dímelo a mí. Ay, señor, ¿por qué? Bueno, el primer libro, Ensayo sobre la ceguera, yo lo recomiendo desde mi experiencia. Es un libro que relaciono mucho con lo que vivimos hace 4 años, ¿cierto? Es una ceguera general, ¿cierto? Pero no es una ceguera negra, sino una ceguera blanca. Digamos que eso fue lo que más me marcó. Desde un semáforo, un carro, en un semáforo, cómo empieza a quedarse este personaje ciego, pero es una ceguera blanca. Hasta ahí llego, ¿cierto? Entonces a mí me marcó y yo lo relacioné mucho con la pandemia. O sea, cómo la pandemia nos cambió la vida y nos sacudió de alguna manera también. Y este ensayo sobre la lucidez, de también José Saramago, lo leía a puertas de las elecciones, o sea, un mes. Y fue porque... Pues yo tengo la biblioteca, pues la biblioteca del laboratorio, y hay unos libros maravillosos y encontré ese libro que un chico lo devolvió, ¿cierto? Y estaba ahí en la mesa y yo, José Saramago, ay, pero por Dios, venga para acá, venga que esto es para mí, usted es para mí. Y empecé, no lo he terminado de leer porque a la par leo pues otros libros y otros cuentos, historias, y todo el tiempo estoy leyendo incluso hasta literatura infantil, por lo mismo, porque en la promoción de lectura nosotros, nuestros grandes amigos son la literatura infantil, ¿cierto? Y es un libro que habla sobre la democracia, yo lo siento así, sobre la democracia, sobre las elecciones, sobre cómo la población no va a votar y empieza un mundo de gente a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cierto? O sea, ¿por qué esta abstinencia? Y hasta ahí voy. Bueno, en mi caso tengo 2, pues tengo varios, pero si hablamos uno relacionado con lo que estamos hablando, una educación habla de la historia, es una historia de una chica, está basada en una historia de la vida real y de su lucha por convencer a su familia de que quería estudiar, ¿cierto? Una niña, su mamá era partera, bueno, tiene todas las condiciones en contra para ir a la universidad. Cuando lo logra, pues tiene todos los rezagos de
de haber estado en ese contexto, pero al final logra sacar su carrera y logra hacer cosas maravillosas. Entonces me parece una historia súper bonita de cómo la educación transforma y de verdad sirve. ¿Y uno cómo se más, llama el libro? Perdón, Una que educación. Ok. No me preguntes el autor porque no me No, acuerdo del nombre. tampoco. Así soy Bueno, yo. y el otro libro, más a nivel personal, me lo he leído 2 veces, se llama El algoritmo de la felicidad. Es un libro que a mí realmente me cambió muchas cosas en mi mente, de cómo enfrentar no solamente la vida, sino las situaciones que se presentan en tu vida. Realmente esa frase que creo que todos hemos escuchado mucho, que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Entonces el libro comienza con una historia muy fuerte de cómo el hijo de este autor se muere y él ya estaba hablando de la felicidad. Entonces cómo seguir hablando de la felicidad a pesar de esa pérdida tan grande y cómo entender que uno sí puede cambiar, influir sobre qué tan feliz puedo ser y que es una decisión completamente personal. Entonces, ese libro a mí me encantó también. Yo tengo otro. Castigueros. Pero incluso lo leí este año. Se llama Cuéntalo. Leer y Resistir, de Mario Mendoza. Leer es resistir. Es un libro que te lleva no solamente a esa historia, a ese libro, sino que te lleva a muchos otros libros de la historia del mundo. Mario Mendoza es un gran escritor colombiano y lo más especial de este escritor es que hay muchos jóvenes que lo buscan, quien creyera, ¿cierto? Y nosotros le decimos, porque el mismo chico nos pregunta, ¿tienes libros de Mario Mendoza? Sí, claro, lo tenemos. Pero es que Y es me el llegó, best-seller colombiano. Por Dios, por Dios. Entonces yo me leí, he leído varios de él y el último que me leí fue Leer y Resistir, pero es un libro espectacular porque te lleva a otros libros que dice él por qué es importante leer. Es un Ya nos libro mandó, maravilloso. para los que no hemos leído los libros, nos mandaron a leer. Yo Oye, voy a hacer la ¿ustedes tarea. se han encontrado Bueno. con la obra de Annie Ernaux? Yo no sé cómo se pronuncia. Los que hablan francés me van a matar. Tiene un libro que se llama El lugar. Esta mujer es pues premio Nobel, ¿no? de literatura el año pasado, antepasado, no recuerdo. Y ella describe en ese libro que se llama El lugar el momento en el que ella es aceptada para ser profesora, pero después de un escape así como el que tú cuentas también, cuando dijiste como el gran escape que me acordaste, Angus Deaton, esta mujer hace una descripción, pero es magistral de cuando ella sale del lugar donde ella estaba previamente y llega a un lugar completamente distinto que es el académico. Pero ese lugar de donde ella sale es, de verdad, es agua y aceite, con lo que ella se encontró al entrar a la academia de manera formal como profesora. Es una cosa súper bonita. Y de hecho, no como profesora, ahora que lo pienso bien con el regalo que tú nos diste, como maestra, porque ella ha sido maestra toda su vida, lleva, no sé, 40 años o 30 años siendo maestra. Yo les quiero dar las gracias. No, antes, todavía no, antes de que nos vamos, están hablando de recomendaciones personales, ahora hablémonos una recomendación cada una a esa persona que está ya soñador como Jorge, que tal vez pueda montar una empresa, un emprendimiento sí. Con la educación. ¿Qué tip, qué recomendación le darían a esa persona que está ahí escuchándonos? Bueno, de nuevo vuelvo a mi frase, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. O sea, realmente cuando tenemos grandes ideas, la única manera de que esas ideas funcionen es salir y moverse. Eso es lo primero. Y lo segundo es constancia y disciplina. O sea, nada en la vida se puede hacer sin constancia y sin disciplina. Muchas veces vamos a encontrar, muchas veces no, normalmente lo primero con lo que vamos a encontrar son muchísimos obstáculos. Y si persistimos a la primera, pues realmente no va a servir para nada. Hay que seguir insistiendo, hay que rodearse muy bien. El talento es muy importante, los amigos son importantes. Yo soy fan de trabajar con amigos, pero si son buenos amigos, ¿cierto? O sea, realmente no porque sea mi amigo, pero no es bueno, voy a trabajar con él. Entonces hay que buscar las mejores personas confiables y con gran talento. Gracias, Sandra. Yo creo que hay que tener a veces rebeldía, hay que ser rebelde a veces, y eso lo aprendí pues de Gloria. Hay que ser irreverente también, y hay que ser un gran soñador. Yo creo que, y también con metas, o sea, que ese sueño te lleve a una meta, pero yo creo que lo primero hay que ser grandes soñadores y que nos mueva y que podamos ser inspiración. Y también, y lo hablamos mucho, y ya lo último, tenemos que ser grandes espejos para aquellos que nos están viendo. Yo creo que nosotros debemos ser espejos y un buen reflejo para estos otros
los otros seres humanos que están viendo este proyecto y quieren lo dirigen. No, ahora sí, Chinitas, que eso va a gracias para por este cerrar. espacio, qué delicia, y gracias también nuevamente a la Andy, a Confama, que nos permiten tener semejantes espacios con semejantes personas Invitada, tan sí. divinas, estos corazones de ustedes de verdad, y gracias por permitirnos ver algo que uno muchas veces ve como higiénico, ¿no? La educación. ¿Cuántas veces, obviamente ustedes son personas que todo el tiempo están ahondando, repensando, reinventando la educación, pero quizás ni Sami ni yo lo estamos repensando todo el tiempo porque no es nuestro mundo y quizás muchas de las personas que nos están viendo tampoco. Entonces, de verdad, gracias porque ustedes nos acaban de dar una visión completamente, a mi manera de ver, pues por lo menos yo lo hablo desde mi perspectiva, completamente nuevo de algo que es tan valioso para Colombia, para el mundo, y no solamente para el mundo de hoy, sino para el mundo del futuro. De verdad, muchas gracias por abrirnos los ojos, por inspirarnos, por este espacio tan rico. Fue el café. Mostrarnos lo Gracias por importante el que café. están haciendo, lo importante y que necesitamos más personas como ustedes desde sus empresas, de lo que están haciendo, más cosas así en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a verdad que ustedes sí. por la invitación. Muchas gracias. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Confama y la Andy del Futuro en los estudios de Sonido Perpetuo en la ciudad de Medellín. Gracias por escuchar a nuestro par de invitados de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.